Bueno, Bueno, opa, es un placer recibir a Gabriel Camaño, que nos va a hablar de generación de preguntas dinámicas para Moodle usando RxAm. Bienvenido. Gracias. Bueno, la idea es más que es una charla más sobre lo que a todo lo que que tuvimos que dar en el primer semestre y nos vimos de pronto enfrentados a cómo teníamos que hacer evaluaciones virtuales. Todos más o menos salimos a tratar de aprender qué era cómo podíamos implementar evaluaciones virtuales utilizando la plataforma Eleva, o sea, todas las posibilidades que daba Eleva. Y entonces, entre algunas de las cosas que alguien que no sé, no puedo decir que, no me acuerdo si era Molina, Fernando Molina, que el que sugirió este programa, que investigáramos esta biblioteca de RxAm. Entonces, empezamos a jugar con ella, logramos hacer algunas cosas, muchísimas cosas no las logramos hacer. Entonces, esto lo que yo les voy a contar es más bien lo que he aprendido de esta biblioteca para generar preguntas. Si bien se llama RxAm, creo que va más allá de los exámenes y las preguntas que podemos generar también puede servir para generar bancos de preguntas en el EVA para que los estudiantes que vayan haciendo autoevaluaciones de los temas que uno va dando. Entonces, la biblioteca está creada por 4 austríacos, no sé cómo se pronuncian los nombres. El primero, Achim Seilix, algo así, es el que más activamente trabaja en este programa. Si ustedes van y buscan en diferentes foros, por ejemplo acá en RForce, RProject, hay un foro sobre RxAm, incluso si ustedes entran a esta dirección de correo, dirección de esta página, a la derecha les aparece cuáles son los proyectos que están más activos últimamente, y el que aparece en primer lugar es justamente esta biblioteca RxAm. Ahí hay un foro que tiene la suerte que casi todas las preguntas están contestadas por el autor, ¿no? O sea que, si bien la gente participa, la palabra final siempre la tiene el autor. La última versión que existe, que está disponible, es la 2.3-6, y ahora está en desarrollo la 2.4-0, que ustedes la pueden instalar directamente, dado que eso todavía no está disponible, instalarlas del cerrado. Ahora vamos a ver por qué es preferible tener la 2.4.0/0 en vez de la 2.3.6, que es la versión estable, porque hay determinadas cosas que solamente se pueden hacer a partir de esta última versión. Entonces perdón, perdí el mouse. Ahí. Entonces, lo que hace una generación automática de exámenes, más bien de pruebas, que pueden estar escritas en PDF, en Word, en HTML, o también genera archivos XML para que sean importados en Moodle. Y la generación del contenido dinámico de las preguntas está basado en R, ¿no? Entonces, el tipo de preguntas que acepta que se pueden construir utilizando este paquete son las usuales que tiene el EVA, el Moodle, ¿tá? Múltiple opción, ya sea de una opción correcta o varias opciones correctas, numéricas, texto, y también lo que se llama pregunta con respuestas anidadas, o sea, una pregunta donde hay subpreguntas de diferentes tipos que están combinadas. Por ejemplo, una subpregunta puede ser numérica, otra múltiple opción, otra texto. ¿Qué es lo que
Pero acá lo que está es cómo una vez que instalan la biblioteca, Exam Skeleton, si ustedes ponen ahí, la única diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Si se fijan, es esto que aparece. Es esto que aparece en esto. Es esta parte que aparece acá. Okay. Es esta parte que aparece acá, markup igual a latex. Entonces lo que hace esto es crea, en este caso, en el directorio que está en el disco F, rexam, lo que va a escribir son estas tres funciones, exam2 HTLM, exam2 PDF, exam2 Moodle, exam2 noops, y aparte lo que va a crear son dos subdirectorios, uno que se llama ejercicios y otro que se llama output. Entonces la única diferencia entre uno y otro es que cuando crea el directorio con los ejercicios, si no especificamos qué markup queremos, los ejercicios que va a escribir están escritos como Markdown. Y si ponemos que queremos en látex, lo que va a hacer es escribirlos y los ejercicios van a estar escritos en látex, ¿no? Ahí lo que dice, está en Markdown o látex, ¿no? Y la estructura del ejercicio es siempre lo mismo. Hay un código R que lo que va a hacer es generar los datos para que los datos, va a generar los datos con los cuales vamos a crear la pregunta. Después lo otro que sigue es la pregunta y la solución a la pregunta. Y después lo otro que pasamos es metainformación, o sea, información sobre qué tipo de pregunta es, cuál es la solución de la pregunta, qué nombre le queremos poner a la pregunta. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Y esa es la estructura sencilla de usar. Hay un problema con la representación de las fórmulas matemáticas. La representación de las fórmulas matemáticas, por defecto hasta la versión 3.6, la hace utilizando un plugin que es MathML. El problema con MathML es que se ve perfecto en Firefox, Opera y Safari, pero no se puede ver en todos los navegadores que están basados en Chromium. Por ejemplo, el Chrome y el Microsoft Edge, ¿no? Porque no tienen soporte para MathML. Entonces, si nosotros procesamos la fórmula, lo que vamos a ver es el código de látex, pero no lo va a poder convertir en una fórmula, en Chrome y en Microsoft. En Firefox, Opera y Safari no hay problema. Entonces la solución es otro plugin, MathJax, que MathJax es un plugin de Moodle. Y entonces MathJax es lo que nosotros vamos a utilizar para que interprete las fórmulas en MathML, ¿no? Hay un problema con MathJax, es que la interpretación se hace en el servidor y no en el navegador. Entonces, a veces hay un pequeño retraso entre que el estudiante abre la pregunta y ve la fórmula. A nosotros nos pasó muchas veces que nos mandaban fotos diciendo no veo la pregunta, y era porque al principio, cuando abría la pregunta, lo que ven es la pregunta, el código de látex para la fórmula, y después, al segundo, 2 segundos, aparece la interpretación de las fórmulas de látex por este plugin, ¿no? Entonces, con eso está solucionado. Nosotros al principio, como tenemos una versión vieja, lo hacíamos medio atándolo con alambre, teníamos una solución, pero ahora no es necesario. La metainformación es información acerca del tipo de preguntas, ¿tá?
Entonces, las que son obligatorias, acá está la sintaxis, en la primera columna que tenemos que usar si vamos a pasar la metainformación utilizando un código escrito en LaTeX, o cómo vamos a pasar la información utilizando un código escrito en Markdown, ¿no? Entonces, la descripción es num, que va a ser numérica, string, que es una respuesta corta de texto, aún después vamos a ver que hay una parte donde las respuestas cortas de texto se pueden convertir en preguntas de ensayo. Después, la múltiple opción, el paquete, esta librería distingue entre dos opciones. mChoice, que es múltiple opción, donde de todas las opciones que se dan, al menos una opción es verdadera. Se puede haber una o más opciones verdaderas, pero por lo menos tiene que haber una. sChoice es una múltiple opción, una sola opción es verdadera. O sea, de todas las opciones que se da, solamente una es verdadera. Close, que es cualquier combinación de las anteriores. Hay otra que no está puesta acá, que es verbatim, que lo que vamos a ver es lo que, para qué es, no es realmente un tipo de pregunta, sino una manera de poder pasarle al Moodle la forma en que va a corregir. O sea, cómo va a asignar puntos. Pero, salvo que queramos asignar puntos parciales por diferentes respuestas, no es necesario usar ese verbatim, ¿no? Después lo que tenemos que decirles es cuál es la solución. O sea, cuál es la solución. Entonces, para num va a ser un número, string va a ser un string, mChoice va a ser unas secuencias de unos y ceros. Los unos marcan la posición donde está la respuesta que es verdadera, donde hay una respuesta que es verdadera, y los ceros marcan la posición donde hay una respuesta que es falsa. Y en sChoice lo que tenemos es una sola verdadera, por lo tanto, una secuencia donde una de las posiciones está ocupada por un 1, que es la posición que ocupa la opción que es verdadera. Y después, para close, lo que podemos tener, como dado que podemos combinar diferentes tipos de preguntas, lo que vamos a tener es, para cada una de las preguntas, en el orden que aparece, vamos a poner la solución que corresponde. Por ejemplo, acá lo que está asumiendo, lo que está puesto en esta parte, es que la primera pregunta era numérica, su solución era 123,4, la segunda pregunta era un string, la solución es ABC, mChoice después había una de múltiple opción, con 3 verdaderas, 3 falsas, y después había una también de múltiple opción, pero con 5 falsas y una verdadera, ¿no? O sea que en el caso de close. Si tenemos que la pregunta es close, es obligatorio decir qué tipo de preguntas tenemos. Entonces ahí lo que tenemos, que yo acabo de enunciar recién, esto, le decimos la primera es numérica, la segunda es de texto, después tenemos mChoice y sChoice. O sea, esta última opción es solamente obligatoria cuando tenemos una pregunta de tipo close, y estas dos son las únicas que son obligatorias. Es decir, qué tipo de examen es, ¿ah? Qué tipo de pregunta es, y cuál es la solución a la pregunta. Después hay opcionales, que es como ponerlo el nombre, la pregunta, un título. El nombre de la pregunta se usa dentro de R, el título de la pregunta se usa en Moodle. Después podemos tener diferentes secciones de un ejercicio, también podemos ir teniendo diferentes versiones de un ejercicio. Después, tolerance se usa solamente cuando las preguntas son numéricas. Cuando la pregunta es numérica, la tolerancia es 0, y lo que está diciendo la tolerancia es en qué rango admitimos la solución que sea verdadera. En este caso, que era 1,234,
que admite una tolerancia de 1, 122,4, cualquier número entre 122,4 y 124,4 también va a ser verdadero. Entonces ahí lo que ponemos es la tolerancia. Por defecto, la tolerancia está en 0. Después por los puntos que va a valer el ejercicio. Por defecto, los ejercicios valen 1 punto. Nosotros sabemos que cuando construimos un formulario, cuestionarios en Moodle, podemos asignar, cambiar el valor de los ejercicios. Entonces, yo usualmente los dejo en 1 punto y después lo que hago, cambio dentro de cuando creo el cuestionario, cambio el puntaje que va a tener la respuesta. En el caso de que la pregunta sea del tipo close, la cantidad de puntos puede ser un vector, ¿no? O sea, qué puntos va a tener la primera parte, qué puntos va a tener la primera pregunta, qué puntos va a tener la segunda, la tercera. Y los puntos, lo que dan más bien es, más que el puntaje, es el peso que va a tener cada una de las preguntas en la calificación total de la pregunta. Y después, que es extra, lo que hace es pasar información adicional a diversas funciones. Solamente lo vi usado en una sola pregunta, donde en un solo ejemplo, o sea que no tengo... Y esa es la metainformación opcional. Exam es la función que crea los exámenes. Nosotros, entonces, exam tiene, ahí se ven no tiene para nosotros realmente ninguna utilidad al momento de crear los exámenes, solamente lo podemos utilizar para poder ir evaluando las diferentes partes que va a generar la prueba. Lo que hace examen es agarra el código, lo interpreta y genera el ejercicio. Y no hace absolutamente más nada. Exam, y la que sigue, exam, acá por ejemplo hay lo que hace exam, acá está una semilla nada más, acá, perdón, no me di cuenta que no me había pasado de transparencia. Acá están las opcionales, ¿tá? Perdón que no me di cuenta. Acá está la tolerancia, o sea, la más usada para mí fueron la tolerancia, los puntos y el nombre. ¿Tá? Y el nombre. Ahora después yo les voy a mostrar de que, si bien algunas parecen que sirven más bien para ordenarnos dentro de Moodle, ponerle nombre y título a las preguntas. Acá está la exams, que es la función que genera los exámenes, que va a ser llamada, después vamos a ver, por otras funciones. Y acá, por ejemplo, hay un ejemplo. Lo que hace, por ejemplo, en este caso, tenemos un archivo tenemos ejercicios. Uno se llama bobplot, otro se llama confint, otro se llama ttest, otro testat, otra nova, otra regresión y otro scatterplot, ¿no? Y lo estamos dando como una lista. Entonces, después le estamos diciendo que ODIR es solamente el directorio que va a trabajar para temporal en que va a trabajar. Realmente no nos importa decir cuál es el directorio temporal que va a utilizar, salvo cuando queramos incluir gráficas o algún otro tipo de archivo dentro de la pregunta, ¿no? Entonces, acá lo que hace es... MyExam, esta lista, si se fijan, este está solo, acá hay este está solo, acá hay 3, acá hay 2, y este está solo, ¿no? Entonces ahora en exam lo que va a hacer es, va a tomar
esta lista, que se llama MyExam, lo que va a hacer es, va a generar 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas. O sea, va a generar 3 versiones diferentes de preguntas tomadas de esta lista. ¿Cómo lo va a hacer? Boxplot está solo, por lo tanto, la primera pregunta que va a tener este test va a ser una versión de Boxplot. La segunda pregunta, como acá tengo 3, lo que va a hacer es elegir al azar alguna de estas 3. ¿No? Por ejemplo, va a elegir, elige al azar, por ejemplo, elige t-test, genera una versión de t-test, entonces va a ser, voy a tener Boxplot, después voy a tener t-test, acá hace lo mismo, pero acá elige entre ANOVA y regresión, entonces elige, por ejemplo, regresión, y después acá, como está solo, la última pregunta siempre es una versión de scatterplot. Entonces, por ejemplo, la primera versión del examen va a ser Boxplot, t-test, regresión y scatterplot. Ahora va a generar la segunda. Para generar la segunda, de nuevo, la segunda va a ser una versión de Boxplot, va a elegir, usualmente elige sin reemplazo, salvo que acá tengo 3 y acá ponga que quiero 4 versiones. Si quiero 4 versiones obligatoriamente, como en este caso, como quiero 3, cuando haga la tercera voy a tener que repetir un ejercicio de ANOVA o un ejercicio de regresión. Y así va generando. Y después test lo que hace, imprime la solución de todos los ejercicios y eso nos permite ver de una sola pasada cuál es la solución para ver que no hay ninguna solución que sea rara. Y por ejemplo, print test 3 imprime la solución del tercer ejercicio. A mí me pasó, ahora se les voy a mostrar que si bien esto genera todo automáticamente, a veces entre todas las versiones que generamos versiones cuya solución no es aceptable. Entonces, antes de largarlo, de llevarlos al Moodle, más que nada estas funciones para verificar que la solución, que todos los ejercicios que pusimos tenían solución. ¿No? En el caso, por ejemplo, el que yo me refiero, que me pasó a mí, era un ejercicio que era de múltiple opción. De múltiple opción había más de una pregunta que era verdadera. El ejercicio, las preguntas fueron generadas, todas las opciones fueron generadas por R, y pasó que no había ninguna verdadera. Y Moodle no acepta que no haya ninguna verdadera. Entonces, pero Moodle acepta sin problema cuando cargamos la pregunta, Moodle la procesa sin ningún problema. Cuando puse el examen, Moodle se la asignó por suerte a 2 estudiantes, y cuando los 2 estudiantes vinieron a decirme de que no les salía cuál era la respuesta correcta, yo fui a fijarme la pregunta y me encontré que en las 5 opciones que había dado, no había ninguna que fuera correcta. ¿No? Y cuando uno lo trata de editar adentro de Moodle, ahí es recién cuando Moodle dice que la pregunta está mal, porque por lo menos una tiene que ser correcta. Entonces, eso me enseñó a que antes de hacer cualquier cosa es chequear cuáles son las soluciones que obtengo. XExam es una versión un poco más sofisticada de Exams, donde la que tiene, si se fijan acá, Exam es similar, pero que tiene una opción que es null, points igual null. ¿No? Y eso es los puntos que le vamos a asignar al examen. ¿No? Acá hay de nuevo un ejemplo de lo que hacemos es, pero lo que ahora con exams,
en vez de yo también tengo cuál es la pregunta, cuál es la lista de preguntas y cuál es la lista de soluciones que tengo, por ejemplo. Aquí. Yo vengo... Acá, por ejemplo, hay una... Lo que hace crear, es un ejemplo, que lo que hace crea tres versiones de este archivo que tiene preguntas sobre intervalos de confianza, ¿no? El directorio donde lo va a poner es el directorio ejercicio. Y ahora, después yo lo que quiero ver es de TT, ahí guardé el resultado de la función exams, y lo que quiero ver es, acá lo que me va a dar es de TT, la primer número es el número, es de estas tres versiones es el número de la versión, y ahí lo que tengo es la pregunta 1. En este caso había una sola pregunta. Entonces acá lo que tengo es, si se fijan, aparece en el código LaTeX cuál es, o sea, no está procesado, o sea, no solamente aparece el código LaTeX de cómo cuál es la pregunta 1. Acá veo cuál es el texto de la pregunta 2. Si se fijan, acá dice 4.992, y acá lo cambió, en la otra versión que generó, lo cambió a 4.985. ¿Ya? Acá también después lo que puedo ver es la solución. Entonces acá lo que está es la solución. Claro, que está escrito en código LaTeX con una fórmula donde nos da que después va a ser procesada, y lo que vamos a ver es la fórmula. Y acá lo que está es la solución final, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que hay es un ejercicio, ¿no? Que son capitales. Este es uno de los ejercicios que viene con la biblioteca. Las capitales, pregunta, pide que, entonces acá lo que aparece, la pregunta que hace pedimos que hiciera dos versiones, dice n igual 2, entonces acá son las primeras 5 opciones que da para la primera versión, y estas son las 5 opciones que da para la segunda opción. Y dentro de estas opciones hay una sola que es verdadera. Entonces también, de nuevo, este XExam realmente no nos importa, salvo para verificar que las respuestas, ¿no? Para ir verificando que las respuestas están generadas, las preguntas están generadas como nosotros queremos, y también que el rango de respuestas que tenemos. Las funciones que realmente nos importa es esta. Exam HTML, que lo que hace es agarra el ejercicio, lo procesa y nos da una visión previa de cómo se va a ver el ejercicio en un navegador. El problema que tiene el navegador es que no muestra realmente los campos, cómo va a quedar editado el ejercicio. O sea, solamente nos muestra cómo queda escrito el ejercicio. Por ejemplo, acá lo que hace es el mismo. Acá lo que hace
va a tomar el ejercicio de los intervalos de confianza y lo va a interpretar, ¿no? Y lo que va a hacer es y así es como lo vamos a ver, ¿no? Fíjense que lo que no veo es dónde van a estar las casillas para donde voy a entrar la solución. Solamente veo la estructura del ejercicio y lo que veo es la forma en cómo lo va a interpretar el navegador. En este caso, como decíamos antes, como esto está convertido en más ML, y el navegador que estoy utilizando, Chrome, no puede leer la fórmula. Entonces, lo que el estudiante va a ver va a ser esto. Entonces, para esto vamos a usar, hay dos opciones que tiene exam.html, que es mashack igual null y converte igual null. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar como convertidor es ese que se llama pandoc mashack. Mashack en el Moodle de la facultad está activado. Entonces, con esto, es lo mismo poner mashack igual a true, ¿no? Cualquiera de estas dos opciones sirve para convertir esto. Y ahora nosotros esto lo corremos acá con, por ejemplo, fíjense que ahora todo cambió. Ahora esto está puesto, acá apareció perfecto. Antes aparecía de esta manera, SN-1, 2, ahora aparece bien interpretado como S cuadrado super N-1, y acá aparece en la solución bien interpretada la fórmula, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es ponerle como convertidor el pandoc mashack. Lo otro que podemos cambiar, ¿no? Después lo otro tenemos la otra, o sea, esto lo que nos permite es previsualizar, o sea, previsualizar cómo va a quedar la estructura. Si realmente queremos saber cómo queda exactamente dentro de Moodle, no tenemos otra opción de que generar el archivo que vamos a importarlo en Moodle y abrirlo recién en Moodle. Pero por lo menos esto da una idea de cómo va a quedar diseñado, cómo se va a ver en un navegador. Después la función más importante para nosotros es esta, examen to Moodle. Examen to Moodle lo que va a hacer es, va a tomar el archivo donde está el ejercicio, lo va a compilar, acá N lo que va a decir es cuántas versiones queremos generar del ejercicio, y eso lo que va a hacer es generar un archivo XML, y ese archivo XML es el que vamos a importar en Moodle. Acá lo que es importante es el converter, a partir de la versión 2.4, está puesto como, este es el valor por defecto. El valor por defecto del convertidor es pandoc mashack, o sea que en esta función sí lo tenemos que especificar, porque por defecto no tiene asignado ningún convertidor y por lo tanto, por defecto, el intérprete que usa es más ML. En cambio, en exam to Moodle ya está por defecto asignado el que nos sirve a nosotros para Moodle, ¿no? Acá hay uno que dice pandoc. Pandoc es cuando no está el mashack, es para si alguno tiene que usar una versión de Moodle que no tiene activada el mashack. El mashack se activa obviamente a nivel de administración central del Moodle. No es algo que nosotros como usuarios podamos hacer. Pero usando pandoc, esto sí lo logra, no queda muy bonito, pero se ve la fórmula.
Entonces, example to Moodle, la sintaxis básica es cuál es el ejercicio que voy a utilizar. Voy a generar 30 versiones de este ejercicio. El nombre del archivo que voy a importar, XLM, que voy a usar para importar el Moodle, slot, en este caso valor P, el directorio donde va a colocar el archivo es output, y este ejercicio está ubicado en el directorio ejercicio. Eso es lo básico que uno utiliza en Exam to Moodle, ¿no? Si ustedes miran los ejemplos que vienen con la biblioteca, van a ver que aparece siempre, perdón, la biblioteca, van a ver que aparece siempre puesto encoding igual UTF-8. Pero eso es el valor por defecto, o sea que no tiene sentido poner cada vez encoding igual UTF-8, dado que es el valor que va a tomar por defecto, y acepta dos más, Latin 1 y Latin 2, pero con UTF-8 para nosotros creo que alcanza. Lo otro la otra opción que tiene es rule. Rule lo que va a hacer es cómo vamos a asignar puntos negativos en la pregunta, ¿no? Entonces, las reglas que tiene implementadas Moodle, que tiene también, podemos poner acá en regla, podemos poner falso, falso 2, true, all o none, ¿no? Entonces, falso, entonces se resta por respuesta incorrecta 1 dividido en número de respuestas incorrectas, ¿no? Por ejemplo, 6 opciones y 2 verdaderas, por cada respuesta incorrecta que el estudiante marque, se le resta un cuarto de los puntos que tiene la pregunta. Falso 2, falso 2 lo que hace es, toma 1 sobre el máximo entre el número de respuestas incorrectas y 2. En este caso, como el número máximo de respuestas incorrectas es 4, también va a ser un cuarto, y falso 2 es el valor por defecto que usa el examen. Después, true es 1 dividido el número de respuestas correctas, o sea, que en este caso lo que va a hacer es, por cada respuesta incorrecta, restar un medio. All es Gabriel, 1. creo que no estamos viendo lo que estabas hablando. Ah, sí. Bien, disculpa. No, gracias. Decime, pues no, por usar más de un monitor. Es falso, falso 2, es verdadero, all y none, ¿tá? O sea que esas son las reglas que podemos darle. Falso 1 sobre respuestas incorrectas, el número de respuestas incorrectas. Falso 2, 1 sobre el máximo de respuestas incorrectas y 2. True es 1 sobre el número de respuestas correctas. All 1, o sea que una incorrecta cancela todas las correctas, ¿tá? Y none es que no se restan ningún punto. Y ese es el valor por defecto si la pregunta es del tipo close, ¿no? Y después lo que dice, a cada respuesta correcta siempre se le asigna 1 sobre el número de respuestas correctas, ¿no? Acá tenía que haber puesto 1 sobre el número de respuestas correctas de puntos. Y en las preguntas del tipo M-Choice, la suma de los puntos nunca es negativa. Entonces la suma de los puntos en M-Choice, o sea, M-Choice es como este caso. Hay varias opciones y varias son verdaderas. Hay más de una verdadera. Lo que hace es, si va a ir restando puntos, le va a dar un número que es negativo, pero lo va a convertir en un 0. A ese número negativo, o sea, si el estudiante, por ejemplo, si el estudiante marcara todas las preguntas, salvo que fuera NaN la regla que estamos utilizando, si el estudiante marcara todas las opciones, tendrían valores negativos. Pero entonces lo que hace es lo convierte en un 0. O sea, si marcamos todas las opciones, el estudiante obtiene 0 puntos en esa respuesta. O sea, no puede acarrear, el M-Choice no acarrea nunca valores negativos.
puntos negativos. En S-choice, o sea, cuando hay varias opciones, pero solamente una es verdadera, el resultado final sí puede ser negativo. Si nosotros queremos, por ejemplo, tener diferentes reglas de evaluación, por ejemplo, queremos para un tipo de preguntas usar false y para otro tipo de preguntas usar all, lo que tenemos que hacer es ir asignándolas individualmente. Si se fijan en acá es lo que acá tenemos la opción en choice, ¿no? Es choice, string, close, numérica, y ahí lo que le vamos a hacer es pasarle una lista donde lo que vamos a hacer es, vamos a asignar que para múltiple choice el criterio de evaluación va a ser all, ¿no? Acá hay dos maneras diferentes de escribir lo mismo, ¿no? La lista de evaluación, que parcial igual true, significa que la pregunta admite respuestas parciales, y ruling igual none, que es decir de que no restamos nada por pregunta incompleta. O sea, dejamos que dejen sin contestar, pero no restamos nada por una pregunta que quede incompleta, ¿no? Y acá está hecho lo mismo, pero para una close, ¿no? En este caso, lo que vamos a utilizar es cambiar el comportamiento que es none por defecto por falso. O sea, 1 sobre el número de respuestas incorrectas, ¿no? O alternativamente hay una función que se llama exam eval, donde podemos definir, por ejemplo, eval 1 es, la regla de evaluación es una incorrecta anula las correctas. Exam 2 es 2 y después ponemos es, le dice eval 1, le dice eval 2, ¿no? O sea, para poder sea más fácil cambiar después. Entonces, este es también una función, lo que va a hacer exam2model es llamar a esta función. Y esta función, la que va a hacer, es la que va a realmente construir el archivo XML, va a procesar la pregunta y generar el archivo XML. Entonces acá hay diferentes opciones. Entonces una de las que nos sirve a nosotros, dado el EVA que nosotros tenemos, es esta, abstention. Nosotros tenemos que, acá hay una cosa, esto está sacado de ejemplo, esto es sin abstention, en las preguntas donde hay una sola opción verdadera, o sea, de todas estas 5 opciones, solamente una es verdadera, si el estudiante marca una de estas opciones, no puede desmarcar. Entonces, por más que no quiera contestar, no tiene la opción de desmarcar. O sea que si marcó una y después se arrepintió, no tiene manera de desmarcar. Por ejemplo, yo tengo acceso al EVA de Derecho. En el EVA de la Facultad de Derecho, en este tipo de preguntas automáticamente aparece, cuando uno marca, la opción es de desmarcar. En el EVA de Ciencias Económicas, eso no aparece, no tiene esa opción. Yo no sé qué es lo que pasa en la sala 9 o en la sala 10, que tiene una versión más nueva del Moodle, ¿no? Pero la versión que tenemos en el EVA que utilizamos no tiene ese comportamiento. Entonces, lo que hace poner abstention igual sin contestar no resta, es generar una opción que si la marcan, asigna 0 puntos. O sea, el estudiante marcó cualquiera de estas, se arrepiente y lo que hace es marcar F, por ejemplo, sin contestar. O sea, esta vendría a ser como que deja de contestar. Después la estructura que tiene cualquiera de los es, acá está R medio, se llama down. Empieza cómo voy a generar los datos. Entonces acá lo que entre... Mira, Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Tú decías que exams2model llama a esta función, pero Sí. aquí hay opciones que no están en exam2model. ¿Cómo por ejemplo, Ahora, esa abstention, ¿vas a decir cómo las pones en el otro? Acá está. Fíjate que es... Ay, perdón.
sí, con lo mismo. Perdón. Acá era. Perdón, pensé que había pasado esto. Perfecto. Example Moodle, Pronunciation Choice, List Extension. Sin contestar no resta. Entonces acá está sin la opción por defecto, que es abstention igual null, y acá está con la opción abstention igual sin contestar, bueno, sin contestar, ¿no? No sin contestar. Sin contestar no resta. Entonces aparece acá la opción. ¿No? ¿Y te metiste en las opciones de close para esto? Close. Pero esto también está, Exam to Moodle tiene también, Claro, pero en el otro, ay, ahora no me sale, make question. No, en el make question. sí. Ahí, viste que tenés una opción ahí que dice close choice display. Hay algunas de estas que no. Penalty, por ejemplo, significa cuánto voy a descontar por cada intento que haga el estudiante. Sí. Por cada intento que haga el estudiante. No, porque ahí en el close choice display, lo que hace es como si vos tenés varias preguntas de múltiple opción dentro de una close, lo que hace es darte opciones en el display de cómo mostrar las opciones de respuesta. Si son en vertical, una abajo de otra, en horizontal, o si es con un menú desplegable. Esta. Está mostrando, seguimos viendo Make Question Moodle. Esto es múltiple choice. Ese es otro detalle del que hay que preocuparse, sí. No, este es otro detalle más. Este es un menú que se despliega. Este es un menú. Acá está. Sí, ahí está, vertical, horizontal o desplegable. Por defecto es desplegable, una ventanita desplegable. Sí, acá vertical y horizontal. El problema es que en el desplegable no acepta fórmulas matemáticas. Exacto. En el vertical o en el horizontal sí acepta fórmulas matemáticas. Hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Ya me topé con ese problema y la pregunta es si se puede lograr a la vez que sea, por ejemplo, en vertical y agregar el botón de abstención de la respuesta dentro de el Exams to Moodle. Sí, porque pones en close pones abstention. Yo tenía uno, sé que no, se ve que lo perdí, tuve un problema, donde era una captura de pantallas de las diferentes opciones que había dentro de las tres versiones de múltiple opción y después con esta, de sin contestar. Porque en el caso de la que es un menú desplegable no se necesita porque la primera opción está en blanco. Exacto, sí. Por eso opté por... No, yo tenía una... Queda más lindo si se ve todo, ¿no? De entrada. Acá está, ¿no? ¿Ves? Acá está en vertical y acá está en horizontal. ¿No? Está. Y te voy a decir que hay otro problema con esto. En sala 9, la opción esa que aparece en mayúscula, multiple choice, ¿sí? Va por defecto a no barajar preguntas. Con lo cual, la respuesta correcta siempre queda ubicada en el lugar donde ¿cómo se dice? Pero eso se arregla.
Sí, pero se arregla, como vos decís, atado con alambre. No, Porque no se no es atado con alambre. Adentro, lo que pasa es que se arregla en el R. O sea, cuando yo bueno, genero la pregunta, genero también el, que aparezcan las respuestas en diferentes posiciones. bueno, lo vemos, pero nos dio problemas. Sí, Gabriela, veo el chat, pero el problema es que adentro de una close eso no se cumple. Se cumple cuando haces una múltiple A- opción solita. Acá, por ejemplo, hay una clause, ¿no? Hay una clause, entonces lo que hace, crea cuestionario, ¿no? Que Sí. me creo la pregunta, y después está la solución. Y después acá, algo que yo comenté, porque para mí no tenía sentido, dado que si yo barajo y después el Moodle baraja, vamos a terminar todos siempre iguales, ¿no? Entonces, Ah, acá lo que hacía es, acá lo que hago, que esto sirve, lo dejé porque esto sirve cuando hacemos exámenes impresos. O sea, en vez de usar sí. esta, que yo no discuto acá, eh, hay otra que se llama Exam to PDF, que para crear exámenes impresos. Acá con esto lo que hacemos es generar la manera aleatoria. O sea, en O pongo, saco una muestra, del 1 al 4 elijo 1. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Y después, la cuestión es lo que hago, las arreglo según ese ordenamiento. O sea, saco una Segundo. muestra, Ah, perfecto. mejor dicho, Una permutación. no saco una muestra, saco una permutación del 1 al 4. Y después, entonces acá las ordeno según esa permutación. Ah, Entonces qué acá bueno, lo que, eso me entonces resuelve mucho. acá lo que generé es una pregunta que está permutada, donde está permutada tanto las preguntas y de acuerdo a la solución. Ah, qué bien. Déjame un segundito ahí, por favor. Pero esto te lo doy paso, Sí, ya sé. porque veo que estoy tarde, Quédate tranquilo. que fui Yo tengo demasiado. 3 días. 3 días. Bueno, la estructura es, para ir más rápido, la estructura es un bloque que genera los datos, otro bloque que genera la pregunta, otro bloque que especifica la solución. El bloque de la solución lo podemos obviar, porque realmente la solución es lo que le vamos a mostrar al estudiante como retroalimentación, ¿no? La solución del ejercicio va a estar dada en la metainformación, o sea, cuál es la verdadera solución del ejercicio está dada acá. Lo que muestra acá solución es la retroalimentación. O sea, una vez que el estudiante contestó, y entonces va a ver con la evaluación, acá le va a mostrar esta retroalimentación. La estructura, si lo escribimos en LaTeX, es lo mismo. Entonces, hay un bloque donde se generan los datos, acá dentro de la solución, también puede haber un bloque donde se genere, se procese algo adicional, ¿no? O sea, no tiene todo por qué estar acá abajo. Por ejemplo, si yo quiero en la solución generar una gráfica utilizando un diagrama, por ejemplo, de dispersión, utilizando datos que yo construí en este bloque, yo puedo también generar acá un bloque que va a invocar a R para que me construya el diagrama de dispersión y me lo muestre. Acá es lo mismo, hay un bloque, acá es lo mismo. Acá hay un bloque donde en R vamos a generar los datos, vamos en begin question, entre estas dos vamos a poner cuál es la pregunta, acá vamos a poner cuál es la solución, ¿tá? Y acá va la solución, y de nuevo, acá adentro puede haber también otro bloque que me genere partes de la solución, ¿no? Y después acá lo que va a venir es, fíjense acá, esto, por ejemplo, acá esta pregunta hubiera sido numérica, y acá lo único, pero esto no es parte no es parte de la biblioteca Exam, sino parte de Markdown.
acá lo que está haciendo la comilla esta, R, lo que va a hacer es, va a tomar el valor que tiene la solución, el objeto solución, y lo va a escribir acá. ¿Ah? Y lo va a escribir con 3 dígitos decimales. ¿Ah? Perdón, redondeado a 3 dígitos. ¿Ah? El nombre del ejercicio va a ser el ejercicio, y la tolerancia es que admitimos es de 0,01. Acá es exactamente lo mismo, pero esta es la sintaxis que usa. Type es número, y acá de nuevo, esto no tiene nada que ver con el paquete, sino que es la manera que el Swift, que es el que procesa LaTeX en R, que utiliza /spread, lo que va a hacer es lo mismo, va a tomar el valor que hay en el objeto solución, lo va a redondear a 3 dígitos decimales y lo va a colocar ahí. ¿No? O sea que cuando yo vaya a ver el ejercicio, acá lo que va a ver era el valor que había en solución redondeado a 3 dígitos. Entonces acá lo que hay es un ejercicio que está escrito, es el mismo ejercicio escrito de cualquiera de las dos maneras. Entonces acá hay un bloque que genera los datos, acá está la pregunta. ¿No? Este ejercicio también es uno de los que aparecen con la librería. Acá está la pregunta, acá está la solución, acá lo que hace es un gráfico, ¿no? Es un gráfico, y acá está la metainformación, ¿no? Pregunta de cuál es, da 2 puntos y pregunta cuál es la distancia, pregunta diferentes distancias, ¿no? Entre esos 2 puntos. Y acá está exactamente lo mismo. O sea, el código de R es exactamente el mismo, porque los datos que genera esto es como R, lo único que está expuesto diferente. O sea, empieza con esta parte, termina con un arroba, acá empieza con 3 tildes hacia la izquierda, termina con 3 tildes y termina con 3 tildes. ¿No? Acá empieza la pregunta, termina la pregunta, empieza la solución. Acá llama de nuevo al R para generar una gráfica, y acá termina la solución, y acá están los metadatos. Tiene funciones especiales, el programa tiene funciones especiales. Formato, que lo que hace es formatear un valor. Por ejemplo, acá está formateado el número pi con 6 decimales, y lo que queremos hacer es cambiar en vez de tener un punto, que es lo que usa R, usar la coma. Entonces acá está el número pi redondeado a 6 decimales, formateado, redondeado a 6 decimales con coma. Round 2 lo que hace es redondear como los estudiantes redondean. O sea, 0,5 vale 1, 1,5 vale 2. ¿No? En cambio, en R, cuando uno le pide que redondee 0,5, lo redondea a 0, y 0,15 y 1,5 lo redondea a 1. Entonces, round 2 lo que hace es redondear como usualmente los estudiantes redondean. ¿No? Si ustedes alguna vez redondearon, van a ver que siempre se quejan de que los programas redondean diferentes que ellos. Este Charlie Brace solamente agarra números negativos en una secuencia y los pone entre paréntesis, ¿no? Y eso más que nada para generar sumas, ¿no? Esto sirve para calcular la tolerancia, ese valor que tenemos que dar, que podemos poner el número de tolerancia, ponemos cuál es el valor. Esta es la tolerancia mínima es 0,01, ¿no? Dígitos 2, y pedimos el 0,02 el número que tenemos. En este caso, como la tolerancia, si aplico este factor, la tolerancia es menos que 0,01, pongo 0,01, en este caso aplico factor y la tolerancia me da 0,02. ¿No? Inés te puede contar, este es uno de los grandes problemas que tenemos con los exámenes que ponemos, la tolerancia que utilizamos para admitir preguntas. Después otra es
toLatex lo que agarra en este caso es una matriz, y lo que agarra la escribe en formato LaTeX. O sea que si van a utilizar la parte de escribir el ejercicio como LaTeX, toLatex X, por ejemplo, lo que hace, toma la matriz y me la escribe como si fuera una matriz, ¿no? Entre paréntesis. Y después, si lo que tengo es un data frame, lo que hace es, toLatex me genera una tabla, ¿no? Yo he encontrado de que generar tablas en R usando Nights o alguno de esos, es para que queden, vamos a decir, lindas visualmente, es extremadamente difícil. Entonces, en el caso que si tengo una tabla, me queda más cómodo escribir en LaTeX, ¿no? Porque genero la matriz, genero todos los datos y después con esto automáticamente lo construyo la tabla, ¿no? Después tiene estas otras que mChoice lo que toma es una secuencia de verdaderos y falsos, una secuencia lógica de verdaderos y falsos, y la convierte en una secuencia de ceros y uno. El 1 para el verdadero, el 0 para el falso. String to mChoice lo que hace es, al revés, toma la secuencia de ceros y 1 y las convierte en verdaderos y falsos. Y mChoice to text lo que hace, lo convierte en una secuencia de LaTeX. ¿Está? Otra cosa es answer list. Answer list lo que hace, toma, si yo obtengo en un vector, tengo en un objeto que son diferentes opciones, con answer list Q lo que me va a crear es el formato y que tengo que utilizar para crear la lista de respuestas para que después sean interpretadas por el Moodle. Y si uso lo mismo, pero en vez de no poner nada, agrego que el markup que quiero es Markdown, lo que lo va a hacer es cambiármelo. O sea, esto es, si lo quiero utilizar para generarme una lista de preguntas en LaTeX, y esto si lo quiero utilizar como una lista de preguntas de Markdown, ¿no? Y después tiene algunas que para crear respuesta. NumToChoice lo que hace es, le doy un número y lo que hace es genera, en este caso, por defecto lo que hace es genera 5 opciones, de las cuales una es verdadera, que es el número que le dimos, y las otras son falsas, haciendo, sumando y restando cantidades aleatorias a ese número, ¿no? Entonces tengo que, la solución es falso, verdadero, falso, falso, y acá tiene la primera opción es esta que es la verdadera, es el número que le dimos, y las otras son lo falso, ¿no? Y después es lo mismo, que acá no tengo ejemplo, tomo una matriz y con la matriz genera preguntas falsas y verdaderas, elige un elemento al azar de la matriz y ese va a ser el verdadero, y con los otros construye respuestas falsas. Lo mismo con matriz, pero ahora para mChoice, o sea que lo que hace es, elige 2 o más elementos de la matriz como verdaderos, con los demás hace la respuesta falsa, ¿no? Y acá también lo mismo con determinante, ¿no? Después acá lo que yo quería discutir es, que lo vamos a saltear, es cómo yo escribo no dentro de este programa, sino dentro de Moodle, cómo escribo respuestas close. ¿Por qué? Porque si yo quiero asignar puntos negativos o puntos parciales a por ejemplo, una respuesta numérica, yo tengo que engañar al RExam, ¿no? O sea que tenemos que engañar al Moodle, ¿no? Y para eso debemos saber más o menos es cuál es la sintaxis que tengo que utilizar para escribir en Moodle respuestas choice. Porque lo que vamos a hacer es escribir la sintaxis y se la vamos a pasar directamente
directamente como un código de texto, ¿no? Acá lo que no se puede hacer por ahora, en la versión 2.4 en adelante, se puede hacer es, no puedo tener una pregunta close donde haya un name choice adentro, ¿no? Si yo tengo una pregunta close donde hay un name choice adentro, me sale este aviso, ¿no? En cambio, en la versión 2.4 en adelante, la procesa bien, ¿no? Obviamente esto está en alemán, tiene que ver algo con pollos, era el ejemplo que estaba en un foro, ¿no? Y la sintaxis es el peso de la pregunta, el tipo de pregunta y la respuesta. Y en el caso que sea numérica, siempre empiezo con una llave, doy cuál es el peso que va a tener la pregunta, digo qué tipo de pregunta, separo los diferentes campos con 2 puntos, digo que es numéricas, después te pongo las respuestas, y después, en el caso numérica, 2 puntos y la tolerancia, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, es 1, esta pregunta vale 1, o sea, dentro hay 5 preguntas. Todas las preguntas, si se fijan, están precedidas por un 1, o sea que todas tienen exactamente el mismo peso, ¿no? No quiere decir que valgan 1. Por ejemplo, yo podría decir que esta pregunta vale 10 puntos y ponerle un 2 acá a cada uno. O dejo que valga 1 y cuando construyo el cuestionario le asigno esta pregunta 10 puntos y automáticamente la A va a pasar a valer 2 porque el peso de A es un quinto, el peso de B también es un quinto, ¿no? Y entonces acá lo que está es numérica, 2 puntos, igual. Entonces acá lo que está puesto acá es una respuesta la respuesta correcta siempre está precedida por un símbolo de igual o por 100%. Y el 100% está escrito entre 2 símbolos de porcentaje. Una respuesta incorrecta está precedida por nada o por 0%, o sea que no vale nada, o por ejemplo en este caso que le asignamos menos 25% de los puntos de la pregunta a esa opción incorrecta, ¿tá? También podemos tener que una pregunta que tenga una respuesta que sea parcialmente incorrecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esa respuesta, una respuesta, tiene que ser de acá, una respuesta le vamos a dar el 50% de los puntos totales, ¿no? ¿No? Puede haber más de una respuesta correcta. Las preguntas están separadas entre sí por el símbolo, el tilde, y después de cada respuesta puede haber una retroalimentación precedida siempre por el símbolo de numeral, ¿no? Y el orden en que ponemos las respuestas es indiferente. O sea, la primera no tiene por qué ser la verdadera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta, si ustedes se fijan, dice qué porcentaje de las observaciones en el nodo 6 son morosos, ¿no? Entonces está hablando por un porcentaje. Entonces el problema es, ¿qué es lo que va a escribir el estudiante? ¿Va a escribir 97,6 o va a escribir 0,976? ¿No? Entonces lo que hacemos es, le damos como válidas las dos opciones. Entonces, le damos como igual 7,69 es la respuesta correcta, pero aparte también está la opción 0,0769 que le asignamos el 100% de los puntos. Por lo tanto, si pone 7,69 o 0,0769, se lleva todos los puntos, independiente, ¿no? Y la tolerancia que estamos utilizando es 0,1, ¿no? Acá también, en este caso, como pide un número, es numérica y en este caso no había que hacer ninguna cuenta, sino sacarlo de una tabla, por lo tanto la tolerancia es 0. Y acá de nuevo está lo mismo, como pide un porcentaje, aceptamos tanto el 91,52% o el 0,9152. ¿No? ¿Y esa tolerancia aplica a los dos valores? Y la tolerancia aplica a los dos valores, ¿no?
Entonces hay uno que te queda con un rango de tolerancia mucho más grande que el otro, ¿no? Aquello puede, sí, obviamente, pero es la única, se pasa que acá estamos, acá tendría que tener, acá me acepta el 0,91,53 y 51, y acá Ujú. el 0,92 y el 0,93. No, peor, el O sea, hay más rango 0,8 acá. a 1. Ah, sí, sí, tenés razón. 0,8 a 1 va acá, Ah, pues 0,1. O sea que tienen más posibilidades de equivocarse acá que acá, ¿no? sí. La, claro, yo puedo ponerle de que eh, poner un rango de valores, que ahora no me acuerdo cómo es que se hace, y asignarle puntaje menos 100, menos 100%, o cero. O sea, poner también, que yo sé qué valores pueden poner acá y asignarle un porcentaje de cero, ¿tá? Acá estaba lo que habíamos discutido, el no sabe, ¿tá? No sabe para cuando tenemos, el no sabe en esta parte no tiene sentido porque cuando despliegan este menú, la primera está en blanco, o sea, acá lo que hay es cada uno, si se fijan acá, esta vale 1, esta vale 1, esta vale 1, 1 y 1, o sea que todas valen exactamente lo mismo, ¿tá? Ya lo que tiene es numérica, ¿tá? Acá lo que tiene es multi-choice, ¿tá? Y acá lo que, lo que discutíamos recién es si teníamos en vertical o horizontal, ¿no? Entonces, acá terminamos. Iba a ir con ejemplos, pero creo que no tenemos más tiempo. Esta es la bibliografía que utilicé. Estos dos artículos vienen junto con el programa. Con el programa ustedes usan Vignette y les aparece eso. Después esto, lo que utilicé para ver cómo era que se hacían las respuestas closed. Y después acá lo que están son los dos foros, el foro que hay sobre la biblioteca, y la gran ventaja es lo que yo le decía al principio, que el autor de la biblioteca es el que contesta casi todas las preguntas del foro. O sea que si tienen una pregunta y no saben cómo contestar, háganla ahí. Que obviamente es en inglés, pero él se toma el tiempo de contestarle a todo el mundo. Incluso de cuando alguien contesta, de validar la respuesta que dieron. Claro, yo voy a discutir algunos ejemplos, pero creo que no tenemos tiempo, ¿no? Yo voy a Bueno, volver, Gabriel, perdón por la no, no. interrupción, porque hay una cosa que me parece que es importante. La pregunta que te hice la primera, respecto de barajar, ¿no? Sí. Esa opción de la permutación lo que hace es intercambiar las preguntas, los bloques de preguntas, pero no las opciones de respuesta, ¿verdad? O también baraja las opciones de respuesta. Ah, yo le puedo pedir que acá no, porque en este caso lo que tengo son preguntas. Son 4 Ah, preguntas y no tengo opciones de pregunta. O sea, la creo pregunta, eh, ¿cuál es el porcentaje de presa? O me pregunta por aparecen en número. distinta orden, en distinto orden. En este caso pregunta, son todas preguntas por número, ¿no? Ah, O sea, no. el problema al que yo me refería es que no baraja las respuestas en la versión de Moodle 3. Algo. Hasta la 2.9 parece que sí las barajaba adentro de las closets. En la Pero ahora, 3.5 del 3 en es. adelante, eh, dentro de las closets se necesita otro texto en el XML que no sea multiple choice ese que aparece en mayúscula, sino multiple choice-S, para que baraje las respuestas, si no, no las baraja. Sí, A 3 puntos, sí. sí, todos estos que yo puse tienen una versión S donde están barajadas. Las respuestas ¿Sabes? o las preguntas. ¿Eh? Las respuestas o las preguntas.
las preguntas. Claro. Pero hay dos mezclas para hacer. Una es cambiar de orden las preguntas y la otra es cambiar dentro de cada pregunta el orden de las respuestas. El problema en el Moodle nuevo, en sala 9 y en sala 10, es que la sintaxis que requieren dentro de las clauses es diferente para que baraje las respuestas dentro de cada pregunta. Nada, algo a tener en cuenta porque nos generó un buen lío. Lo pudimos resolver, pero muy artesanalmente. No, a ver. Lo de artesanal que podés hacer es... Ah, bueno, no sé, pues le ponías dos cosas. Le pedías que te barajara, no sé, las preguntas y las opciones de respuesta, las soluciones. No, sí, pues a la solución la tengo que ubicar en la misma posición donde tengo la respuesta. La pregunta. Claro. Por eso no baraja las respuestas dentro de la pregunta. No, pensé que lo tenía que ver. Pero capaz que es una cosa muy particular, pero realmente es importante, porque no pueden quedarnos las opciones de respuesta correctas siempre en el mismo lugar, que es como uno arma en general el R, ¿no? Yo no... Sí. Vos le podés poner, es lo que está buscando, Es el shuffle, pero el shuffle no funciona ahí adentro, no logré hacerlo funcionar. No, espera. Vos le podés mandar la... No encuentro. Acá está, mira. Pues acá le puedes hacer así, ¿no? La solución está escrita utilizando la sintaxis que usa el Moodle, ¿no? Entonces acá lo que le puedes poner es forzarlo a que acá diga multi-choice S, por ejemplo. Y después lo que hace acá lo que hace es genera, esto es para asignar puntos parciales. O sea, en este caso era un intervalo de confianza que si lo hacían con la distribución T, te llevaba a todos los puntos, y si lo hacía con la normal, llevaba el 50% de los puntos. Bueno, no saben la varianza. Entonces acá lo que haces es construir la sintaxis de que va a tener la respuesta, la pregunta. Y eso es lo que le pasás como solución. Eso sí puede resolver el problema entonces. Como solución, a ver arriba. Y acá por eso yo había dicho hoy que había una tercera opción en close que era verbatim. Verbatim lo que va a hacer es copiar textualmente
lo que yo le pongo acá y acá. Entonces lo que le ponemos ahí es la sintaxis que tiene, que se utiliza para la pregunta close. Está divino. ¿No? Eso puede resolverlo, sí. Por ejemplo, por ejemplo, el porcentaje S es el valor que vamos a calcular, ¿no? Para Para la respuesta la respuesta. parcialmente correcta, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Ah? Esta es la respuesta correcta. ¿Ah? Y así, así. Y con eso lo solucionas. Sí, así puede ser. Gracias. Bueno. Bueno, ¿alguna preguntita más? La verdad que es súper interesante la charla y claramente cada pregunta hacemos a Gabriel pensar muchísimo, pero bueno, capaz que alguna pregunta corta nos puede, No, sí, nos puede volver a responder. Hola, Bueno, ¿Sí? yo tengo una corta, es si han probado usar, han usado preguntas calculadas. Dentro de EVA, Sí, está. Yo no, pero sí hay mucha gente que, bueno, no sé si mucha, pero sí, se han utilizado. ¿y cuál ha No sé si sido Hugo la está por experiencia? ahí, Hugo Carrasco. no podía venir hoy. Ah, está. Tortuoso, por lo que sé. Bien, bueno, está. Porque ¿para qué asignatura lo estás preguntando, por ejemplo? No, en general, tanto de números como más de letras también, pero en algunas materias, sí, más que nada para cálculos numéricos, sencillos, ¿no? No, sin látex, sin nada, digamos. Está. No, para cálculos numéricos sencillos creo que puede servir bastante, porque en realidad el EVA tiene una cantidad limitada de operaciones que puede hacer con los comodines, ¿no? Eso es en las respuestas de múltiple opción calculada, en las preguntas de múltiple opción calculada, lo que se utiliza son comodines, pero la cantidad de operaciones que se pueden hacer dentro de EVA está limitada a, bueno, a las que más usualmente aparecen en matemática. Después hay todo un tema de generación de números aleatorios y qué sé yo, que no lo logra hacer el EVA. Y bueno, ahí, por lo menos para estadística, tenemos una gran restricción. Ujú. Así que yo no, era una de las posibilidades que íbamos a tomar. Yo estoy ahora con introducción a la estadística, pero no tomamos por ese camino porque además la escritura Sí, no, los símbolos no se pueden. son muy incómodos. Eso es lo que yo logré entenderle a Hugo Carrasco, que estuvo trabajando mucho en financiera, matemática financiera, con esa herramienta. Pero si necesitas podemos, por supuesto, contactarte con Hugo. Bien, muchas gracias. Gracias, Juan No. José. ¿Alguna preguntita más? Si no, ya aprovechamos y le agradecemos a Gabriel. La Yo verdad que... Dale. lo único que quiero mostrar es la importancia de fíjense esto es estadística 2. Y esto aprendimos. Si ustedes miran, ¿qué es lo que ven? No sabemos qué preguntas qué. O sea, cada vez que vamos a armar un cuestionario, tenemos que entrar pregunta por pregunta para ver qué es lo que hay adentro de la pregunta. Bueno, pero por cómo los nombramos, estabas recién empezando con esto, Gabriel. Bueno, por Hay que eso, ponerles nombres un poco pero más. por eso, algo tan sencillo, es lo único, algo tan sencillo como ponerle nombre, ¿no? Pues se Bueno, llaman, sugerente. ¿eh? Algo. Acá hay algo de potencia, algo del umbral, valor P,
Pues está, y acá el lote 1, ejercicio 1, 2, 3, no sabemos qué es. ¿No? Entonces yo buscaba una pregunta y tenía que ir lote por lote buscando. ¿No? Eso es mi principal, bueno, aporte. Sí. ¿La Bueno, presentación queda colgada? ¿La presentación sí, de hoy sí, queda o sea, colgada? sí, o sea, en estos días actualizo y pongo, creo que queda la del miércoles pasado y esta para subir, pero sí están ahí en el EVA, está toda la información, está las presentaciones, o sea, en diapositivas, y están las presentaciones, el link hacia el Zoom, que quedan grabadas. Gracias. Bueno, Gabriel, te agradecemos de nuevo, No, muchas gracias, y sí. la próxima tenemos a Leo Moreno hablando sobre estadística en profundidades. Nos vemos el miércoles que viene. Chao, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego.